Gracias, pues bienvenidos a todos. Este workshop es sobre ChatGPT. Entonces, nosotros en nuestro chat pusimos una breve encuesta de a ver quiénes saben usar ChatGPT o quiénes incluso han oído de ChatGPT, pero no saben la diferencia con buscar en Google, por ejemplo, ¿no? Y no se les ocurre maneras de usarlo. A mí me recuerda esto cuando salió Google y antes Altavista, cuando decías, híjole, en internet, pero pues, ¿qué busco? No tengo ni idea de qué buscar. Y hay mucha gente que está ahorita así, que no sabe para qué usar ChatGPT. No sé si algunos de ustedes estén en ese caso, pero yo lo uso todos los días para muchísimas cosas. Y hablando con gente que, pues la verdad, hay muchas personas que todavía no saben para qué usarlo, por eso se nos ocurrió hacer este como workshop rápido, para dar ideas, enseñarles cómo lo uso yo, y al final, si ustedes también nos pueden enseñar a los demás cómo lo usan, porque esta es una ola de tecnología que ya está aquí, y el que no se suba se queda atrás. El que no lo use se está quedando atrás. Hace unos meses tuvimos un workshop muy técnico con Ariel. Ariel, aquí presente, es un experto en inteligencia artificial y él hasta daba una clase de eso y todo. Y nos dio un workshop donde nos explicó qué es la inteligencia artificial, de dónde viene ChatGPT, cómo se usa el machine learning para todo esto. Y eso estuvo súper interesante y creo que la tenemos grabada para quien la quiera. Este es más práctico, es 100% práctico. ¿Va? ¿Algún comentario, alguien que quiera? ¿No? Bueno, va. Entonces empezamos rápido. Ahí pueden ver todos mi pantalla, ¿no? Ari, Entonces, sí. solo vi que se unió más gente. Todos están bien con hacerlo en español, lo tenemos que cambiar a inglés. Sí, si alguien quiere que cambiemos a inglés, lo cambiamos. Bien, Ok. va. Buenas. Entonces, como les dije, estos son usos diarios del ChatGPT, ¿no? Entonces, la primera parte es ¿cómo puedo empezar a usar ChatGPT? No sé si hay alguien aquí que nunca lo ha usado, y no importa porque aquí les voy a enseñar rapidísimo cómo se hace. Después es cuál es la diferencia entre Google y ChatGPT. Es que cuando la gente no sabe, entonces no se le ocurre para qué usarlo, pero cuando se los explicas, entonces ya empiezan a usarlo mucho más que Google. Y finalmente es algo que me parece muy importante, es qué tan confiable es la información que te da ChatGPT. Como les dije, esto no es un workshop técnico, es súper práctico para que darles ideas para que usen ChatGPT todos los días como yo lo hago. Entonces, primer paso, obvio, crea una cuenta y es gratis. Hay una parte que puedes pagar que para mí no ha sido necesario todavía, pero si te metes chat.openai.com, te salen estas pantallas, haces un sign up y puedes entrar con tu cuenta de Google, con Apple o crear cualquier correo. Te va a pedir un teléfono para poder hacer una verificación de usuario. Lo único que tienes que hacer. Esta es la parte gratis, que nuevamente es la que yo uso. La parte 2 es una parte que Ariel nos explicó todo lo técnico que hay detrás de esto. Es escribir tu primer prompt. El prompt son las instrucciones para el chat GPT. Entonces, en todos digo, prompt, la palabra prompt tiene una traducción, pero a mí me gusta usar lo que se usa coloquialmente y lo que cuando tú busques en internet cómo escribo ChatGPT o cómo hacer ver mejores prompts, es bueno usar la misma palabra que se usa en el mundo técnico, ¿no? Entonces, algo que les puedo recomendar aquí es que tienes que escribir como si estuvieras preguntándole a un humano, como si le estuvieras preguntando a tu asistente. Y eso es lo que a veces la gente creo que falla y por eso el resultado da distinto. Porque si tú escribes como si estuvieras preguntando a la Google, ChatGPT no siempre te contesta lo que esperabas. Ahorita les voy a enseñar ejemplos. Por ejemplo, estas son cosas que yo he puesto, ¿no? Y se ve la evolución de cuando empecé a cuando, a cómo he avanzado. Por ejemplo, what taxes does a for-profit LLC have to pay in Philadelphia, ¿no? Entonces, en lugar de buscarlo en Google, estas son cosas que ya las busqué en ChatGPT y ahorita les voy a enseñar cómo me dan los resultados.
La segunda, y esto es como si le estuvieras hablando directamente a un abogado o a un contador. Entonces, talking about budget for education in the US, what is restricted versus unrestricted revenue, ¿no? Estas son cosas que a veces tú escuchas en algún lado y tienes la duda y puedes ir a Google y entonces empiezas a buscar, o puedes en ChatGPT, y la diferencia, y ahorita lo vamos a ver, es abismal de cómo te lo responde, ¿no? Este es otro ejemplo. Escribe una propuesta para un superintendente donde le ofrezcas lo siguiente, y entonces ahí escribes todos los puntos que quieres poner en tu propuesta. Entonces, entre más detallado, mejor, y como lo ven, es escrito como si le estuvieras hablando a alguien, a un asistente, a una persona. Y aquí viene lo divertido. ¿Cuáles son las diferencias entre un search, una búsqueda en Google, y la inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Google cuáles son los taxes para una for-profit LLC en Filadelfia, claro que te arroja 7 millones de respuestas, donde es un link que te tienes que meter y tienes que leer y tienes que procesar la información. En cambio, lo que te saca ChatGPT es como si el abogado te lo estuviera contestando, o como si tu amigo que conoce bien. Entonces, para que vean cómo es la estructura de cómo te contesta el ChatGPT, ¿no? Entonces, te pone los beneficios o te pone los detalles, te los ordena, y al final siempre te pone el disclaimer, ¿no? Es importante notar que el specific taxes and tax rates that apply for your, o sea, como que tienes que investigar más allá, pero por lo menos ya te da una visión mucho más acertada de lo que estás buscando, y rápida. Y esto se tarda menos de un minuto en generarse, contra la búsqueda de Google, que te puedes tardar mucho en encontrar la respuesta que quieres. Otra de las preguntas que le hice, hablando del budget de educación, ¿cuál es la diferencia entre restricted y unrestricted revenue? Lo mismo, si te metes a Google, te salen 3 millones de resultados y te tienes que meter, y la primera es un blog y es del 2022, y así te vas a ir metiendo hasta que tú solito vas entendiendo cuál es la respuesta que quieres. Con ChatGPT te da rápido un resultado que te da una visión general. Tú le puedes seguir preguntando que te dé más detalles y más detalles y más detalles, y puedes obtener la respuesta que tú esperas, de largo que tú esperas, tan resumido o no como tú quieras. Esta es la maravilla del ChatGPT. Ahora, ¿dónde uso ChatGPT yo? Porque esa es otra de las cosas que cuando platico con amigos me dicen, pues que no tengo, o sea, ¿dónde lo usas? Como que no se me ocurren lugares. Entonces, les voy a enseñar en dónde yo lo he usado y por qué lo uso diario. Entonces, en general lo dividí en cosas de trabajo, en emails. Es que creo que no he vuelto a escribir un email yo sola desde que encontré esta maravilla. Qué horror, se me va a olvidar, pero ni modo. Y en cosas personales. Cosas de trabajo, por ejemplo, tuve que hacer un board meeting tengo una startup de educación. Tengo una startup en México y acabo de empezar otra también de educación aquí en Estados Unidos. Entonces yo no tengo ni idea de los taxes. Tuve que hacer un nuevo board con gente de acá, de Estados Unidos. Entonces tuve que hacer yo tuve que dirigir toda mi primer board meeting. Entonces le pedí a ChatGPT que me diera un outline general para mi primer board meeting y que me diera específicos. Entonces ya me contestó, tienes que hablar de esto, tienes que pues, decir attendance, ¿cómo se dice? Pasar lista, tienes que decir los temas generales, y todo te lo va diciendo. Otro para lo que lo usé es para el banco. Entonces tenemos que dar autorización, mandar una carta al banco dando autorización de que yo o X persona podía firmar en lugar del accionista mayoritario de la empresa. Entonces, cuando nos pidieron eso en el banco,
la persona que me lo pidió me dijo, híjole, ya le voy a hablar al abogado, y yo, no, espérate. ChatGPT, write a board resolution to allow person A and person B to open a bank account and being able to sign on it. Pues me escribe todo y de repente veo que está como que se va a aprobar. Y entonces le vuelvo a escribir. Change the letter as if the board has already approved it. Y te la vuelve a escribir, pero como si ya lo aprobó. Y esa carta, cambié los nombres, person A y person B, y la imprimí y me la aceptaron en el banco, perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo te está ahorrando esta herramienta? ¿No? No es que dejes de pensar, es que ya estás poniéndole atención a otras cosas. Yo que soy matemática me hubiera tardado muchísimo. O sea, ¿qué hubiera hecho antes? Me hubiera metido a Google a buscar un template o hablarle a un abogado, esperar que me conteste, pagarle cuánto para hacer una carta así, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a usar esto para que nos ahorre mucho tiempo en estas cosas que ya las máquinas te lo pueden hacer para usar nuestro cerebro para otras cosas. El Operational Agreement también. Entonces, generalmente son machotes, ¿no? Entonces, escribe un Operational Agreement, le puse de qué es la startup y en dónde estoy. Y te sale. Otra cosa a la que me ayudó mucho es que empecé a tener un board de advisors también. Y entonces como que dije, híjole, ¿cuál es el rol de un advisor? Y le escribí y me salió todo, o sea, una serie de información con la que yo le pude escribir a mis advisors y pedirles cosas. Para ventas, también. Esto lo uso muchísimo. Propuestas para clientes. Entonces, escribe una propuesta para esta persona y a veces le pongo el LinkedIn de la persona donde te diga este problema que resuelve esto y le pones específicos. Recuerden, como si le estuvieras hablando a un asistente humano. Y luego, si te sale muy largo, le vuelves a escribir. Ahora escríbelo más corto. Ahora escríbelo informal. Escríbelo con un tono de una mujer latina que vive en Miami. Y así te lo va cambiando y ajustando a lo que tú necesitas. También, por ejemplo, tenía que dar una presentación a inversionistas y tenía que mandarles un one pager. Entonces, yo tenía que hacer una presentación. Entonces le pregunté a ChatGPT cuáles son los key points del one pager. Ya que me escribió los key points, entonces escribí, hazme un one pager con estos key points, ¿me entienden? Entonces, esto es lo divertido con ChatGPT, que puedes jugar y él aprende de ti y eso lo vamos a ver al final. Para las cosas financieras, ¿cuál es la evaluación de mi empresa? ¿No? Entonces, le puse los datos ahí y me contesta ciertos tipos de evaluaciones. Y entonces le dije, no uses DCF, usa algo más. Y entonces te empieza a poner datos, números, y te empieza a poner el por qué. El por qué el ChatGPT cree que tu empresa vale tanto. Entonces, todo eso te ayuda a ahorrar mucho tiempo en pensar, en justificar, en hacerlo desde cero. Es una guía. Para reportes también. Entonces, ¿qué reportes le tengo que mandar a un potential VC? ¿No? Yo nunca he hecho meter la información financiera y que me regrese un reporte. Eso no lo he hecho por una razón. Ahorita les voy a decir por qué. Pero sí te puede dar guías de qué es lo que tienes que mandar, cómo lo tienes que redactar y luego tú ya fill in the gap, ¿no? Para operaciones, KPIs. ¿Cuáles son los KPIs que le tengo que poner a mi equipo de operaciones? Y entonces ya te ahorra muchísimo tiempo. Training, este fue uno buenísimo. Tenía yo que desarrollar un módulo, bueno, un entrenamiento para maestros que fueran a dar cursos de lectura para niños. Entonces tenía que durar 20 horas. Entonces le puse, desarrolla un índice de los módulos que debe tener un curso para que los maestros enseñen a los niños a amar la lectura. El curso será online y tendrá una duración de 20 horas. Entonces me sale todo un índice
con la duración en horas y con subtítulos. Entonces, me agarré el primero y puse, desarrolla el módulo 1. Y puse lo que él me dijo y lo desarrolló para que yo lo pudiera copiar y pegar en un Word. Y al final puse, crea un guión para poder realizar un video sobre el módulo 1. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en media hora logré tener todo un curso de 20 horas de entrenamiento para maestros. Nuevamente, tienes que revisar y tienes que pensar, y esto, tengo una lámina al final sobre esto, pero te ayuda. O sea, yo lo que hice con esto es, se lo mandé a un maestro certificado para que nada más me ayudara a pulirlo, pero es diferente hacer eso a hacerlo desde cero, ¿no? En la parte de tech, otra cosa, yo quería tener precios en tiempo real en mi Google Sheets. Y yo me acuerdo que ya lo había hecho hace años y me acuerdo que se podía, no me acordaba de la fórmula y entonces ChatGPT, ¿cómo puedo hacer esto? How can I get prices from books listed on different websites like Amazon or eCampus? Y I need to download them in Google Sheets. Y el input que yo le voy a poner es el ISBN. Y este solo es un pantallazo de algo de lo que me dio, pero te va dando paso por paso. Entonces, 1, abre Google Sheets. 2, hace esto. 3, hace esto. 4, y copia el código. Entonces, ya no necesitas contratar a un desarrollador para este tipo de cosas tan básicas que te hacen fácil la vida. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos que te puede dar ChatGPT. Emails. Los emails. Esto, como ya lo uso diario, ya es lo que más uso. Entonces, cada vez le pongo más detalles y cada vez me escribe mejores emails, porque además esto aprende de ti. O sea, aquí les voy a poner 2 ejemplos. Uno que le puse, escribe un email corto para tal persona, una señora de tal lugar que quiere comprar tal parte de mi empresa, lo que sea. Y di gracias por la llamada que tuvimos, por el interés compartido que tenemos en tal, o sea, como algunos puntos de lo que tuvimos en la llamada, como lo platicamos, sin embargo, tú tendrás que utilizar la marca, que eso es lo que dijimos, el fee que tienes que pagar es tal, más una mensualidad de tanto, la revisión del contrato es a 6 meses, si decides continuar es necesario pagar tanto, te voy a mandar un documento, una vez que lo recibas vas a tener 30 días para decidir, el monto no es reembolsable, si decides continuar va a pasar esto, necesitamos estos datos para poder continuar. Yo tenía como todo eso en la cabeza de la llamada que tuvimos y en lugar de tardarme horas en escribir un mail y ver los conectores y pensar qué voy a escribir después, lo puse aquí y esto es lo que me sacó. Asunto, detalles sobre, y te lo pone ahí, ¿no? Estimada Chuchita, es un placer saludarte y agradecemos mucho la llamada que tuvimos recientemente. Compartimos tu entusiasmo por fomentar la lectura entre los niños y estamos emocionados por la posibilidad de trabajar juntos en esta misión. Como discutimos, aquí tienes los detalles claves sobre tal. Primero, modelo de negocio. Te proporcionaremos, 2, los costos iniciales. 3, circular no sé qué. O sea, todo hasta el gracias por tu atención, esperamos vernos pronto, tu nombre. Entonces, como ven, ese email, yo me hubiera tardado años en escribirlo y esto te ordena las ideas, evita que sea repetitivo, te lo pone como muy sutil y con los detalles que tú le pidas, pero todo depende de qué prompt le pongas. En el otro, por ejemplo, es que le puse, escribe un short email al principal de tal escuela, thanking her and her team for letting us run a summer reading program, y todos los detalles. Me contesta algo y le pongo a ChatGPT, rewrite the email and make it less formal, porque me lo había puesto demasiado formal y pues tampoco escribes así, ¿no? And include the following points. Attached are the results of the service and let us know when it's a good time to connect again. And if you think there are other schools that might be interested for implementing the program, let us know. Pero en lugar de escribirlo así, ChatGPT lo incorpora. Me da la respuesta y le vuelvo a poner, rewrite the email and emphasize that this program is about the love of reading. Entonces lo vuelve a escribir.
Y le vuelvo a poner, rewrite it with simple words. Y otra vez, rewrite the email and use maximum 150 words. Y él te lo va cambiando y este fue el resultado. Subject, big thanks for the awesome. Entonces ahí ves el awesome y el fun es porque le puse que fuera menos formal. Hope you're doing great. I just wanted to drop a quick email to say a massive thank you to you and your kick-ass team. Ahí medio le cambias. For letting us rock the summer, whatever. You won't believe how much fun we had despite the challenges, but guess what? We nailed it. The kids totally dug the books we bought, and we're pretty sure we ignite a love for reading in them. Yay, ¿no? Entonces, sí se ve como el tono va cambiando dependiendo del prompt que tú le pongas. ¿Va? Ahora, en la parte personal, ¿para qué cosas lo he usado? Para una carta a la escuela. Entonces, en el chat de las mamás, es que el aire acondicionado no sirve en la escuela y entonces una pone, y mi hijo tiene asma y qué horror y hay que escribirle todos a los directores. Y entonces yo, rápido, escribe una carta al principal of y le puse el nombre de la escuela, urging them to fix the AC, list the risk of not having AC in the classroom, especially for kids with asthma, ask how parents can help. Y me saca la carta en menos de un minuto, la copio, la pego en el chat, aviso que está hecha con ChatGPT porque nadie vaya a creer que yo soy tan erudito. ¿Y qué creen? Todo mundo copió esa carta, la puso en su mail y el AC, y o sea, 2 horas después estábamos teniendo todos llamadas de la escuela diciendo que ya iban a arreglar el AC. Entonces, ¿por qué? Porque está muy bien escrita, porque todo, o sea, lista los beneficios, está bien estructurada y es fácil de leer, ¿no? Otras cosas que para los que lo he usado, ¿cómo empezar una dieta vegetariana para una mujer viviendo en Florida? ¿No? Y entonces luego le pones, y si no quiero gastar mucho en Whole Foods, ¿qué hago? Y así, o sea, te va contestando cosas. También lo he usado para darme un summary of a book, ¿no? Y le pones máximo cuántas palabras, o para crear una historia, por ejemplo. Entonces, todo esto es la magia para lo que yo siempre uso ChatGPT. Pero aquí hay algo bien importante. El paso 3 es que tienes que leer lo que te dice y pensar. O sea, no asumir que todo lo que te diga está bien, ¿no? Siempre hay que leerlo, pensar y pensar si eso es lo que vas a mandar. Y aquí entra qué tan confiable es ChatGPT. Obvio, puse ChatGPT, how reliable is, ¿no? Entonces, esto es lo que me contestó. Entonces, pone que es reliable for various tasks, but users should use their judgment and not rely solely on its responses, especially for critical decisions. It's always a good practice to verify the information from multiple sources, especially when the information is of significant importance. ¿Ok? Entonces es eso. Hay que detenerse a leer y pensar. ¿Y por qué? Porque hay varios datos interesantes. Para empezar, ChatGPT, por lo menos la parte gratis, ¿ok? Está entrenado con muchos elementos de Internet, pero su último entrenamiento fue hasta septiembre de 2021. Entonces, cosas más de años posteriores todavía no la tiene. ¿Va? Otra cosa es que no tiene datos en tiempo real. Entonces, si tú le pides cosas de cómo está ahorita algún número, el precio de una acción o cosas así, o sea, no te lo va a decir porque no tiene datos en tiempo real. ¿Ok? Algo bien importante es que está súper sesgado. Entonces, como todos los modelos de Machine Learning que Ariel nos explicó cómo funcionan, estos modelos aprenden de ti. Entonces, van aprendiendo y también te van sesgando hacia todo lo que tú crees que está bien y todo lo que tú crees que es normal, porque tú le vas a ir poniendo todos los prompts
a cómo tú escribes, a cómo tú piensas, y le vas a ir corrigiendo y él va a ir aprendiendo de ti. Entonces, es lo mismo que en Facebook te enseñan siempre las cosas que tú crees que son verdad y entonces dices, ay, pues todos los demás están locos. Es clarísima la información y es porque estos modelos están sesgados, ¿no? Y eso es importante reconocerlo, ¿va? Y la última es la seguridad, ¿ok? Entonces, todo lo que subas a ChatGPT, pues es propiedad de ellos. Entonces, pues datos de pacientes, números que no quieras que sean públicos, pues mejor no los pongas ahí y pon person A, person B o pon, ¿no? X's o números inventados porque pues puede llegar a haber algún problema importante si tú metes datos de clientes o números importantes para tu empresa en el modelo de ChatGPT. ¿Va? Entonces, hasta ahí ya estuvo rápido y ahora me gustaría que hiciéramos un brainstorm para en los minutitos que nos quedan, quien quiera, como puedo compartir pantalla, meterme a mi chat GPT, si alguien quiere, pues tiene ideas de qué podemos buscar, los escucho. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, Me encantó los usos que usaste, Ariana, me encantaron, ¿eh? Impresionante. Una de las cosas que dijiste muy interesante fue que la gente te preguntaba, ¿para qué la uso? ¿No? Y eso se me hace, yo que soy, practico la inteligencia artificial, se me hace muy interesante porque yo ya estoy del otro lado, pero me acuerdo mucho, y bueno, no mucho, pero me acuerdo que cuando el correo electrónico salió, los emails, la gente decía, ¿para qué quiero un email? ¿No? O cuando Google, cuando Yahoo salió, decía, ¿para qué quieres un navegador de internet o un buscador de internet? Entonces, algo parecido está pasando ahorita con la gente de que dice, ¿para qué lo uso, no? Pero todos los casos que dice muy interesantes, o sea, me encantan. claro, como que son súper sencillos. No sé si todas las personas que están aquí conectadas ya usaban ChatGPT mucho o ya se les habían ocurrido estos usos y si nos pueden compartir, buenísimo. Pero es justo contestando a eso, a ¿para qué lo voy a usar? Pues hay miles de usos. Yo lo uso, te lo juro, muchísimas veces al día. Y Pedro, cuéntanos. Sí, una de las cosas que vi interesantes, en general de las cosas que vi de tus usos, hay una para la que lo uso yo, pero que no está eso, pero más bien con fin académico. Yo estoy trabajando ahora en ciertas temáticas de informática legal, aplicación específicamente en el área de cómo interpretar contratos. Y una de las cosas muy interesantes que tiene ChatGPT que se puede usar ahora es para solicitar la aplicación de reglas sobre un set de datos. Por ejemplo, yo tengo un pequeño párrafo de un contrato que dice cuáles son las condiciones de venta, yo le digo cuál fue la venta y que automáticamente haga el cálculo, por ejemplo, de una depreciación, de un descuento por volumen, de un descuento por segmento. Y todo eso ChatGPT lo puede hacer. Pero ahí viene el gran pero que tampoco lo mencionaste tú. Son los errores matemáticos. Cuando uno le pide a ChatGPT hacer cálculos matemáticos que requieren ser precisos, no con mucha frecuencia, pero sí suele cometer errores. Ok. Entonces, muchas veces uno tiene que tener cuidado de que, incluso en esas interpretaciones de contrato, yo le pido más bien que me resuma las reglas para que después yo con otros motores hago la computación del contrato, porque si se intenta hacer la interpretación directa del contrato con los datos ofrecidos, muchas veces hay cosas súper simples, así como 2 por 3 dice 9. Ah, Son cosas así de burdas de repente que tiene ChatGPT por su forma de entrenamiento. ¿Ya? Típicamente por el tema como un modelo de lenguaje, si se entrenó con 20 más 20 y 20 más 30, no tiene el 20 más 25, va a intentar aproximar lo más cercano posible. Y esos son de repente errores en el cálculo preciso de fórmulas matemáticas, que también es una predicción que uno tiene que tener al momento de computar. ay, mira, qué bueno que nos dices. Yo no lo había usado tanto para cálculos matemáticos, pero es bueno saber que no hay que confiar al 100% en esto. Pero Pedro, ¿te surgieron nuevas ideas de para qué lo podrías usar? No, en general todas las cosas que tú me planteaste son cosas para las que ya lo he usado antes. Buenas. Pero hay igual un detalle, porque eh, la forma de escribir de ChatGPT Ujú. hace que uno sienta o uno identifique que uno recibió un correo que fue asistido por ChatGPT.
Entonces, muchas Ya, veces uno automáticamente dice, esta persona me escribió este correo utilizando esta herramienta porque no se dio el tiempo de revisar lo que me estaba escribiendo. Entonces, ese es el tipo de cosas que no, de o repente los uno que ya ya, lo usamos. claro, Sí, uno se empieza a dar cuenta ya de esas de sutilezas, de las formas de redacción sí. que permiten que uno ya empiece a darse cuenta cuando a uno le están dedicando tiempo o no le están dedicando tiempo y mandan el correo escrito por ChatGPT. Y Estoy yo de que decía, acuerdo. qué bonito escribe Ariana, ¿eh? Qué bonito escribe Sí, los sí, sí, correos de Ariana. Dios mío, o sea, soy súper profesional. Miguel, cuéntanos. Oye, no, padrísimo. Bueno, nada más una cosa, porque ahorita ChatGPT está haciendo, bueno, creo que cobra una comisión. También se puede obtener a través de Bing, bueno, más que nada lo que pasó es que Microsoft es uno de los grandes inversionistas de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Entonces, ustedes también podrían adquirir acceso gratuito a través de Bing. No usen Google. Y ahí hay otras opciones en las que puedes hacer que han incluido, bueno, que se incluyeron es la creación de imágenes. No sé si ustedes han escuchado de eso, es algo muy, muy padre y que, bueno, Bing lo tiene. Y otra cosa es que el que está detrás en la empresa de esto es Yusuf Mehdi y hace muchas publicaciones en LinkedIn de a dónde va a llevar esto bueno, de la inteligencia artificial y va a llegar el momento en el cual se integra a Windows y puedes hacer cosas como si estuvieras chateando en ChatGPT que modifiquen cosas dentro de lo que son tus programas, ¿no? Oye, resúmeme esta junta que tuvimos en Oh, Teams. wow. Oye, quiero cambiar el background de esta foto. Ya no necesitas tener los conocimientos técnicos para hacerlo. Entonces, bueno, les puedo dejar el nombre. Yo lo sigo y les recomiendo muchísimo que lo sigan porque está muy interesante a dónde está yendo esto. Muy, muy interesante. No, por favor, Miguel, si estás en el chat de WhatsApp, Todavía no también. no me aceptan el administrador. Lo acabo de mandar hace ¿Cómo? 5 segundos. Bueno, ok, Ok. pero ahí también compártelo porque está interesantísimo y seguramente podrás tener una plática profunda con Ariel, que es el expertazo en eso, y me encanta, sí, es que es una maravilla, y lo de las imágenes y todo Sí, está, y wow, chance para próximas pláticas, yo trabajo en Microsoft, podremos traer un invitado o algo, Ariel, a ver si luego nos ponemos de acuerdo. obvio. A ver, bueno, o sea, no Claro, sería conozco buenísimo, a sí. Yusuf, por ejemplo, y soy financiero, no tengo conocimientos técnicos de computadora, pero pues posiblemente pueda ser algo interesante, ¿no? Para la Obvio. comunidad. Claro que sí, claro, buenísima idea. Exacto, buenazo, buenazo. Áurea, Voy a tentar practicar mi español, pero si no puedo, me recurro en al inglés. En inglés. inglés o como sea. Yo no sé si soy la única, yo uso la versión paga de ChatGPT y los plugins son increíbles. Ah, por ejemplo, yo tengo un plugin que hace playlists en Spotify para mí. Yo creo que puedo usar una vez a la semana para una nueva playlist sin pagar, além de pagar. Yo pago esse chat de GTP y los plugins, muchos de ellos quieren que sean pagos también, pero podemos usar un poquito por vez y no tenemos que pagar. Puedo decir, yo puedo compartir mi pantalla. Sería, hace una playlist para mí con músicas de estos ritmos, de funk y reggaetón, de 1 hora, con asuntos de empoderamiento de las mujeres. Ele me dá el playlist y en secuencia ya hace la playlist en Spotify. No, wow, nunca había oído eso. O sea, está Sí, increíble. sí, sí, porque es Te ahorra algo que muchísimo tiempo. sí, porque para correr yo uso Spotify, es algo que me toma mucho tiempo seleccionar las músicas. Yo pedí específicamente que el BPM, las batidas por minuto, fuesen hasta no mínimo 150 BPM, Wow. para Wow. que pueda correr con un buen ritmo. Eso es una de las cosas más diferentes. Y también existe un plugin que hace vídeos.
Yo usé para hacer un vídeo para mi hija de 5 años, para su canal de YouTube. Wow. Después de unas 10 tentativas, ocurrió bien. Fue el suficiente. Yo puedo mostrar también la primera parte de video. Ay, si lo pudieras compartir en el chat, Aurea, Sí, sí. en Voy el a buscar. WhatsApp para que estemos todos ahí, porque eso de hacer videos está increíble, pero ¿cómo le haces o así? No creo que ChatGPT es muy inteligente para esto por enquanto, por ahora. No es algo que está perfecto, como es un grande video, pero yo creo que estamos avanzando. Es que te ahorra tiempo y ese es el punto, o sea, hacer cosas que te ahorren tiempo y luego ya lo perfeccionas, pero para gente como yo que soy más de números y menos de letras, me costaba mucho trabajo hacer un mail, porque es que es desde el dear o querido o atención, o sea, me cuesta mucho trabajo escribir los mails y con ChatGPT he logrado avanzar en eso. Entonces, qué interesante. No, compártenos, por favor, lo del playlist yo nunca lo había oído, no sé si ¿alguien Sí, más ya lo había yo oído? puso los videos de mi hija, los primeros 6 o los primeros 10 segundos fueron hechos con ChatGPT y un plugin. Wow, ok. Eh, el plugin de, ellos tienen más de miles plugins por ahora. No, Es difícil saber lo que usar. Y tenemos plugins para transcribir los webinarios en YouTube y crear resumos para nosotros, porque wow. tenemos que nos quedar teniendo horas y horas de contenido. Contenido. ¿En qué trabajas, Aurea? En un banco de desarrollo, una banca de desarrollo. Ah, ok. Qué Ah, interesante. Y lo están usando ahí, wow. Sí, sí, y ChatGPT, yo pido que vea un vídeo, transcribe la síntesis de la sí. idea y para mi contexto, para mi trabajo, me diga si hay algo que yo puedo usar en lo que estamos trabajando en el momento, porque yo comparto mis ideas con ellos todo el tiempo en el mismo chat. Sí, de forma que es casi que un Wow. terapeuta. Es que es lo que yo digo, hay que escribirle como si fuera un asistente, o sea, porque la gente que me ha dicho que no le funciona es que creo que lo escribe muy como a Google. Ay, perdón, Google, como a Microsoft. Bueno, pero hay que escribirle como si fuera un humano, ¿no? Pedro, jump in. Estás en mute. Estás en mute. Estás en mute, Pedro. Pareces nuevo, Pedro. Ahí sí, ya. Es que bajé la mano, pero no me puse, no saqué el mute. Una aplicación que les va a parecer quizá un tanto ridícula, pero al mismo tiempo yo quedé sorprendido por la capacidad. Cuando uno tiene una lista de nombres y tiene que cambiar de apellido a nombre o de nombre a apellido, porque, por ejemplo, uno tiene una lista de una fiesta y tiene una cantidad de invitados y cosas de ese tipo, y especialmente en culturas latinas como las nuestras, en donde se utilizan de repente dos apellidos o un apellido o dos nombres y un nombre, ChatGPT logra hacer la identificación perfecta. Yo le entrego la lista de nombres completas, da lo mismo, por ejemplo, son todos los nombres de apellido, nombre, y de repente dos apellidos, dos nombres y todas las combinaciones posibles. Yo le digo, ChatGPT, e incluso nombres compuestos, por ejemplo, del Carmen o cosas así. Y yo le digo a ChatGPT, por favor, transfórmame todos estos nombres en formato nombre, apellido, o apellido, coma, nombre. O elimíname el segundo nombre, y es capaz de hacerlo, pero de forma perfecta. Esa tarea que típicamente es, pero un tedio espantoso, en nosotros, ChatGPT lo hace, debo decir, ahí lo hace muy bien. Cuando he pedido que me haga transformaciones de lista, me la ha transformado perfectamente bien. Y lo copias y pegas en Excel. No, después tomo Excel, tomo la lista completa, Sí, hago solamente un montón de concatenados de todos los nombres y le sí, digo a ChatGPT un header. Le digo, ChatGPT, sí. necesito que normalice todos los nombres para que todos sean apellidos, coma, nombre. Y
El resultado me Buenas. entrega una lista perfecta. De repente ese es otro caso que está un poquito Mira, fuera de no, lo que tú nos sí. mostraste, pero si alguien necesita hacer ese acto que es pero terriblemente tedioso y que Súper uno detesta, tedioso. Sí. ChatGPT yo lo he usado para eso y funciona muy bien. Es que es una maravilla. Así es, o sea, poco a poco nos tenemos que ir familiarizando con todos los usos que hay, porque esta ola ya está aquí. O sea, el que no lo quiere usar se va a quedar fuera, ¿no? Y creo que tenemos muy poco tiempo ahorita de poderlo aprovechar al máximo antes de que más gente lo pueda usar y como decían, que ya se note quién está usando ChatGPT para escribirte o no. O sea, por ejemplo, Eduardo, otro de los que está en el board con nosotros, me hizo la introducción con un abogado con el que él estaba trabajando. Y bueno, puso flores de quién soy y de que mi querida amiga y claro, obvio, ubiqué perfecto que estaba hecho con ChatGPT, pero no toda la gente todavía lo ubica. Entonces, todavía mucha gente se queda impresionada de cómo escribes, como la carta del AC que yo mandé para la escuela. Es que la gente estaba, o sea, me decían, por eso puse ahí, les dije, esto fue generado con ChatGPT, o sea, no vayan a creer que yo soy un erudito de escribir así. Entonces, tenemos poco tiempo, yo creo, para subirnos rápido a esta ola, usarlo muchísimo antes de que, o sea, para poder como aprovecharlo antes de que todo mundo lo use, ¿no? Y ya se nos pasó el tiempo cañón, pero a mí me encanta siempre como discutir y cotorrear y platicar. ¿Alguien más quiere decir cómo lo usan, si les sirvió, si no les sirvió? Y como lo dije al principio, quien tenga ideas de cosas que quieren compartir con la comunidad de exalumnos de la extension de Harvard, bienvenidos. Miguel, escríbenos, mándanos un chat, algo con Microsoft, o sea, creo que el nombre de Harvard empuja mucho. Ariel, para los que no entraron al principio, Ariel es el presidente de los exalumnos de la extension, que son más de ¿cuántos miles de exalumnos? Somos 40,000 exalumnos en todo el mundo. Latinoamérica es nuestra primera chapter que tenemos. Vamos a expandirnos en Europa, Asia, Dubai. Tenemos 5 que abrir en este año para el resto del mundo. Pero bienvenidos a sus ideas, lo que quieran, si quieren ser voluntarios de la sesión, ya sea Latinoamérica o en general. Estamos en todo el país, Estados Unidos, y como digo, estamos expandiéndonos grandemente. A una cordial invitación a todos. Guillermo también es parte del board, aquí está con nosotros también, es parte del board del Extension School y siempre buscando por gente que nos quiera ayudar. Buenas, Estefanía va a hacer una serie de workshops en emprendimiento el próximo semestre y Johanna esperemos que haga unos workshops en non-profit. Entonces, a lo mejor ahí Aurea y Johanna pueden ver algo juntas. Digo, banca de desarrollo, algo de non-profit podría tener algo que ver. Y pues bueno, esta comunidad es para todos. Espero que les haya servido. Lo quisimos hacer muy rápido y muy informal justo para que nos podamos conectar y para que todo el mundo lo pueda aprovechar. Y pues les agradezco mucho que se conectaran. Muchas gracias. Gracias, Ari. Y Gracias, solo una Ariana. cosa, los que no se han unido al grupo, el link está en el chat, entonces ahí para que sigamos conversando. Gracias, Ari. Buenas gracias a todos. ¿Listo? Chao. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Bye. Buenas noches. Saludos. Bye. Gracias, chao. Nos vemos.